Contexto político. La sociedad y el tigre es el tema que nos comparte esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. La declaración de Paco Taibo de la semana pasada, en la que llama a López Obrador a movilizar a sus seguidores por millones en contra de los empresarios que disientan de la causa del tabasqueño, amenazando expropiar sus bienes si gana la elección, ofrece materia de reflexión en estos días en los cuales, en el proceso electoral por la presidencia de la República, nos jugamos el futuro como país. No es la primera vez que Taibo, secretario de Arte y Cultura del Partido Morena, emite una declaración ultra radical. Semanas antes, el mismo personaje increpó a Poncho Romo, empresario seguidor del PG, insistiendo en dar marcha atrás a la reforma educativa y a la reforma energética, cuya eliminación se encuentra entre los principales banderas de López Obrador. Algunos consideran que Paco Taibo está fuera de control. Sin embargo, en los cálculos de la estrategia pejista embona a la perfección, porque instrumenta una forma de mantener en torno a la causa del Partido Morena el apoyo de elementos extremistas que apoyan la visión de establecer en México una réplica de Estado bolivariano al estilo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ese sector está integrado por poderes fácticos que van desde la estructura clientelar que el PG mantiene en la Ciudad de México en manos de gente tan descalificada como René Bejarano, pasando por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en Oaxaca y Chiapas mantienen sin escuela a 4 millones de niños, e incluye huachicoleros, bandas criminales que esperan la amnistía, etcétera. En otras palabras, la base estructural de lo que el propio López Obrador denomina en forma amenazante el tigre. La postura ambigua de López Obrador, que tiene a su derecha a Poncho Romo y otros empresarios compañeros de viaje, y tiene a su izquierda a Paco Taibo, nos ofrece un esbozo de lo que podemos esperar. Si el PG gana las elecciones, tienen las fichas acomodadas para convertirse en una especie de primer agitador del país, para alimentar el encono entre mexicanos con el propósito de acumular poder a niveles autocráticos sobre la máxima de divide y vencerás. A ello se debe que mientras desprecia la organización social en pro de la participación ciudadana, que tanto ha costado a la sociedad mexicana construir desde siempre, pero de manera especial en los últimos 25 años, alienta al tigre en un juego dialéctico perverso de lucha de contrarios. Ya tuvimos una probadita de lo anterior en el sexenio de Luis Echeverría, que efectivamente no era el primer mandatario del país, sino el primer agitador del país. Desde el poder se desató una campaña de odio contra los empresarios que desembocó en secuestro y hasta en homicidio, como ocurrió en los casos de Eugenio Garzazada y de Fernando Aranguren en los meses de septiembre y octubre de 1973. Pequeños propietarios agrícolas y ganaderos fueron acosados con invasiones sistemáticas de tierra, alentados por la Confederación Nacional Campesina encabezada por Alfredo Vladimir Bonfil, con el cómplice disimulo del secretario de Reforma Agraria de aquel entonces, Augusto Gómez Villanueva. Y es que no paró la división de la sociedad entre empresarios y sociedad en general, sino que también esa forma de actuar que tuvo Echeverría de divide y vencerás, la llevó hasta su propio gabinete, hasta su propio equipo de trabajo, y así es como en su libro Crónica de una infamia, el periodista Jesús Blanco Ornelas documenta en forma magistral la matanza de campesinos que tuvo lugar el 23 de octubre de 1975 en el poblado de San Ignacio Río Muerto, en el estado de Sonora, que fue orquestada por el ala izquierda del gobierno de Echeverría, encabezada por el propio Gómez Villanueva, y el propósito de la trama
fue echar del poder al entonces gobernador de Sonora, Carlos Armando Viebri, al que hicieron renunciar y sacaron de la jugada porque Carlos Armando ofrecía una alternativa en la sucesión presidencial de ese momento, que era adversa a los intereses de los promotores de la masacre. Durante aquel sexenio, la economía del país fue secuestrada desde Los Pinos y Echeverría ejerció a capricho un control artificial de precios, elevó la deuda externa hasta quebrar a las finanzas públicas y manipuló al Banco de México imprimiendo dinero sin freno. Este pésimo y criminal desempeño detonó al final del sexenio en una inflación desbordada y causó la caída del valor de nuestra moneda, de todo lo cual aún estamos pagando las consecuencias. Los adultos debemos recordar y los jóvenes deben enterarse de que además de la quiebra moral, social y política que ese estilo de gobernar provocó, llegó el tipo de cambio de 12 pesos 50 centavos por dólar en agosto de 1976 a 3,000 pesos por dólar al inicio del sexenio de Salinas de Gortari, en que se quitaron 3 ceros a nuestra moneda. Una caída de 240 veces el valor del peso en tan solo 13 años, Juan. Y bueno, pues hay comentarios del auditorio a propósito del tema que aborda Luis Fernando. Fernando Gallegos dice: el tigre ya anda suelto, gane o pierda, el PG va a generar un gran número de escándalos y desorden. Ya en Guerrero saquearon 2 supermercados, bloquearon la carretera y más, y las declaraciones de ayer de algunos de sus seguidores son una muestra de lo que veremos. También tenemos este otro comentario de Marta Robles, dice: para Luis Fernando Salazar es conocido que él es panista y todo lo que está diciendo es en apoyo a su partido, diciendo mentiras sobre AMLO, es lo que dice Marta Robles. Bueno, no soy panista, nunca he sido militante de ningún partido, simpatizo con el PAN, eso no tengo por qué negarlo, y tampoco eso me impide el hacer el libre ejercicio de mi libertad de expresión. No digo mentiras de AMLO, simplemente son cosas que están comprobadas en los hechos y definitivamente soportadas en experiencias anteriores. Eso que dice el señor Gallegos es cierto en el sentido de que veremos o que ya estamos viendo pues lo que en un momento dado puede significar si AMLO llega al poder. Pero debo decir esto: no solamente lo estamos viendo, lo estamos viviendo, es parte de nuestra existencia, no somos meros espectadores, sino que de alguna manera seremos afectados por las consecuencias de lo que ocurra en estas elecciones. Y bueno, también no sé si estés de acuerdo, Luis Fernando, que en este proceso electoral, tal vez como nunca o en ninguno de los procesos anteriores, hemos visto esta polarización que se ha dado entre los mexicanos, en la que pues vemos los insultos, vemos las agresiones verbales, vemos una confrontación abierta entre los que están a favor y los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero a grado tal de que los mismos mexicanos se están viendo como enemigos e incluso como que priva una confrontación que puede ser peligrosa para el país, Luis Fernando. Bueno, no lo estamos viendo, insisto, lo estamos viviendo, pero esto tiene precedentes, no es cierto que no los tenga como precedentes. Claro que el espacio de las redes sociales marca la diferencia, pero ya me refiero yo concretamente al populismo echeverrista de los años 70 y que sus efectos siguieron produciéndose durante muchos años, probablemente en el tema económico hasta nuestros días. Lo cierto es que sí se produjo esa polarización. Esto que estoy comentando yo de que esa polarización, ese odio que se generó entre los mexicanos, pues no es un invento mío, es una situación que está documentada y los casos tan graves que yo planteo en relación con los homicidios de los
dirigentes empresariales a los que me refiero en mi comentario, de Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren Castielo, pues es una realidad, no es una cosa que, no es un invento, ni es tampoco algo que únicamente hayamos estado viendo, fue algo que vivimos. Esa polarización deriva precisamente de la aplicación de una estrategia de divide y vencerás, en donde precisamente el demagogo en turno enfrenta a la sociedad, alienta el enfrentamiento en la sociedad, porque eso le permite fortalecer su propio poder hasta convertirse en un autócrata. Pero a lo que me refiero, Luis Fernando, es que sí, tienes razón en que esa polarización se dio en la sociedad, pero se dio derivada de una forma de gobierno, en este caso de Luis Echeverría. A lo que mi comentario va en el sentido de que nunca, yo no recuerdo algún precedente dentro de una campaña electoral, es decir, antes del proceso electoral se diera esta polarización entre mexicanos y estas actitudes extremas de llegar al grado de agresión verbal, de insultos entre mexicanos, que sí, a través de las redes sociales se ha propagado muchísimo, pero en pleno proceso electoral, no como consecuencia de un sistema de gobierno. En eso tienes toda la razón, porque incluso podemos explicar la existencia de la división de aquellos años, me refiero a los años 70, la podemos explicar precisamente por la falta de mecanismos democráticos que permitieran la participación social y política, y también por la falta de válvulas de alivio de las tensiones sociales que se pudieran dar en virtud de las elecciones intermedias, elecciones locales, etcétera. Claro. Y tomando en consideración también que los medios de comunicación pues no tenían la libertad de expresión que tienen ahora. Digo, independientemente de que no había redes sociales como las que hay hoy, pues los medios de comunicación en su mayoría estaban más cooptados por el mismo gobierno. Pues tan cooptados que en aquel entonces el gobierno tenía el monopolio de la distribución y venta del papel con que se imprimían los periódicos de aquel entonces. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono es 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político.